Este problema requiere cierta interpretación. Lo voy a leer mientras lo muestro en la pantalla y lo voy a ir explicando como creo que se debería interpretar. Nos dice, un condensador de 20 picofaradios se carga hasta 3 kilovolts y luego se conecta en paralelo con un condensador que está descargado y es de 50 picofaradios. Luego nos realiza una serie de preguntas. Es decir, la situación es la siguiente. Yo tengo un capacitor que se conecta a una batería y esta batería hace que el capacitor se cargue hasta 3000 voltios o 3 kilovolts. Luego nos dicen que el capacitor se conecta con otro en paralelo. Aquí voy a dibujar la situación más simplificada. El original, vamos a ponerle C1 y lo conecto con otro capacitor en paralelo, vamos a ponerle C2. Lo que no aclara el problema es si la fuente estaba acá, sigue conectado o no. Lo que yo interpreto es que esta fuente se desconecta antes de conectar los dos capacitores. ¿Por qué? Porque esa es la situación más difícil, vamos a decir. Si los dos capacitores se conectan y la fuente permanece aún activa, entonces el problema se vuelve bastante más sencillo, porque esta fuente va a definir el voltaje que va a tener esta configuración en paralelo, y como están en paralelo los dos capacitores tienen el mismo voltaje, entonces los dos van a estar cargados hasta los 3000 voltios, lo cual haría que el problema sea muy fácil. Lo que yo creo que sucede es que se conecta el primer capacitor, este de acá es C1, se conecta C1 a una fuente de 3000 voltios y se carga hasta esa diferencia potencial. Aquí nosotros vamos a tener en esta situación que el capacitor C1 va a estar cargado con una carga Q0, voy a ponerle, y un voltaje V0. Según los datos del problema, V0 será el voltaje al que se carga el capacitor, o sea 3 kilovolts. Luego también nos dicen que C1 es 20 picofaradios y el capacitor C2 es 50 picofaradios. ¿Qué es lo que sucede? Luego de desconectar la fuente, el capacitor ya quedó cargado con los 3000 voltios y lo que va a pasar es que la carga que tiene almacenada el capacitor, que es Q0, va a permanecer en el capacitor. Cuando le conecto el otro capacitor, la carga que estaba en C1 empieza a pasar hasta C2. ¿Cuándo va a dejar de pasar la carga de C1 hasta C2? Cuando el voltaje de los dos capacitores se iguala. Entonces, el voltaje de C2 va a llegar a ser igual al voltaje de C1, pero no va a llegar a ser 3000 voltios, porque 3000 voltios era el voltaje que tenía el capacitor C1 con toda la carga, con Q0. Pero ahora C1 ya no tiene Q0, ahora Q0 está distribuida entre los dos capacitores. Lo que ocurre básicamente es que este conductor, ¿sí?, que conecta las dos placas positivas, recuerden que es una superficie equipotencial, por lo tanto, en un principio esto estaba a potenciales diferentes y el campo eléctrico que se forma entre estas dos placas hace que las cargas se empiecen a mover y van a dejar de moverse cuando ya no exista campo eléctrico. ¿Cuándo no va a existir campo eléctrico? Cuando el potencial de aquí sea igual al potencial de aquí. Bien, entonces en esa situación significa que las dos placas están cargadas de igual manera. Y lo mismo va a pasar con placas de abajo. Eso quiere decir que en esta situación yo tengo que C1 va a estar dado por una carga Q1 y un voltaje V1, y C2 va a estar dado por una carga Q2 y un voltaje V2. Obviamente, en este caso, V1 y V2 serán iguales, puesto que estos dos capacitores están en paralelo. Una vez explicado el problema, vamos a ver qué es lo que nos pide. En el ítem A se nos pide que obtengamos la carga de cada uno de los capacitores luego que estos se ponen en paralelo. Es decir, la carga Q1 y la carga Q2, que como ya sabemos no es igual a la carga Q0, pero sí podemos decir que Q0, como es la carga que estaba, o que está mejor dicho en todo el circuito, y es la que tenía solamente C1 antes de conectar el segundo capacitor, entonces ahora Q1 más Q2 sí serán igual a Q0. Bien, esto es lo que va a pasar, que la carga se va a distribuir entre los dos capacitores. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? En primer lugar, podríamos calcular la capacitancia equivalente de esta configuración. ¿Por qué? Porque yo sé que Q0 es la carga que tendría ese capacitor equivalente, porque es la carga de todo el circuito. Entonces, si yo hago esto, que es el capacitor equivalente de esta configuración, esta capacitancia equivalente
está dada por la suma de las capacitancias individuales, porque están en paralelo. C equivalente es 20 picofaradios más 50 picofaradios, o sea, C equivalente es 70 picofaradios. Pero a su vez, C equivalente también es la carga equivalente sobre el voltaje equivalente. La carga equivalente es Q0, porque es la carga de todo el circuito. Y el voltaje equivalente, como están en paralelo, es el mismo que V1 y V2, ¿sí? Aquí lo voy a marcar. Este es V1 y es igual a V2. De aquí resulta que tenemos dos cosas que no conocemos: la carga Q0 y el voltaje equivalente. La capacitancia equivalente sí la conocemos, la acabamos de obtener, pero la carga Q0 y el voltaje equivalente no los tengo. Yo necesito el voltaje para poder luego calcular, utilizando los datos de las capacitancias, cada una de las cargas, que es lo que a mí me piden, la carga de los condensadores. Entonces necesito obtener Q0. ¿De dónde saco Q0? Fíjense que Q0 lo puedo obtener de acá, del estado original del capacitor C1, cuando todavía no lo había conectado el capacitor C2. En ese momento, vamos a poner acá, Q0 estaba dado por C1 y V0. Q0 es entonces C1, que es 20 por 10 a la menos 12 faradios por 3000 voltios. Entonces Q0 es 6 por 10 a la menos 8 coulombs. Una vez que tengo Q0, puedo sacar de aquí el voltaje equivalente. El voltaje equivalente es entonces Q0 sobre la capacitancia equivalente. Esto es 6,6 por 10 a la menos 8 coulombs sobre 70 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces de acá sale que el voltaje equivalente es 857,14 voltios. Este valor de voltaje es la diferencia de potencial que hay entre las placas de estos capacitores luego de que el capacitor C2 se pone en paralelo con el capacitor C1. Y por supuesto es igual al valor de V1 y es igual al valor de V2 porque está en paralelo. Entonces de acá nosotros podemos sacar de manera sencilla, utilizando estas expresiones, la carga Q1 y la carga Q2. Q1 estará dada por C1 por V1, o sea, 20 por 10 a la menos 12 faradios por 857,14 voltios. Entonces Q1 es 1,71 por 10 a la menos 8 coulombs. Este es uno de los resultados que nos pedía el ejercicio. El otro se obtiene de igual manera haciendo Q2 igual a C2 por V2. Yo lo voy a calcular directamente. Entonces ahí hemos obtenido la carga de cada uno de los capacitores. Si prestamos atención aquí, la suma de estas dos cargas tiene que ser igual a la carga total del circuito, Q0. Evidentemente, si sumamos 4,29 más 1,71 nos da 6. Bien, entonces por ese lado se cumple la conservación de la carga. Otra cosa interesante que podemos observar es que, como los dos capacitores están en paralelo, entonces tienen el mismo voltaje. Por ende, la cantidad de carga que pueden almacenar va a estar dada por la capacitancia. Es decir, mientras más grande sea la capacitancia del capacitor, más carga podrá almacenar. Por eso Q2 es más grande que Q1, porque C2 es más grande que C1. Esos serían los detalles a tener en cuenta para el ítem A. Vamos a ir con el ítem B. El ítem B lo que nos pregunta es, pide en realidad que calculemos la energía inicial que se almacenaba en esta configuración con únicamente el capacitor C1 y luego la energía total que almacena esta configuración con los dos capacitores y que las comparemos. Vamos a la situación original, donde yo tenía el capacitor C1 conectado a la fuente. La situación estaba dada por esta expresión: capacitancia 1 igual a la carga inicial sobre el voltaje inicial. Entonces vamos a llamarle energía inicial a un medio de la carga inicial por el voltaje inicial. También podríamos utilizar C1 directamente y alguno de los dos valores iniciales al cuadrado. Si hacemos esto, entonces podemos calcular fácilmente. Esto es un medio de Q inicial vale 6 por 10 a la menos 8 y el voltaje inicial eran 3000 voltios. O sea, 3 por 10 a la 3 voltios. Si calculamos esto, la energía inicial vale... Ese es el valor entonces de la energía con el circuito inicial, ¿sí? Es decir, con únicamente el capacitor C1. Ahora, ¿qué pasará cuando desconecto la fuente y conecto el otro capacitor? ¿Tendré más energía, menos energía, la misma energía? Vamos a ver. Vamos a llamarle Q final a un medio de... Y aquí podemos poner la capacitancia equivalente del circuito o los valores de carga y voltaje equivalentes de esta configuración.
que tenemos que el voltaje equivalente es 857 y la carga equivalente o la carga del circuito del conjunto sabemos que es la misma que antes, porque es la carga total que tenía el circuito originalmente. Entonces, esto será la carga inicial, porque es la misma, esa se ha mantenido, y luego el voltaje equivalente. Esto será un medio de 6 por 10 a la menos 8 por 857,14 voltios. Evidentemente, esta energía, la energía final, es menor que la energía inicial. Podemos ver aquí los dos valores expresados en el mismo orden de potencia de 10. Entonces, como este número es más chico, decimos que esta configuración, al conectar los dos capacitores, hace que perdamos energía. ¿Pero por qué? ¿No es un poco contradictorio pensar que yo antes tenía un solo capacitor y tenía más energía que ahora que tengo dos capacitores? Bueno, lo que sucede es que cuando yo desconecto la fuente e intento conectar el otro capacitor, se realiza un trabajo, el campo eléctrico realiza un trabajo que consume energía potencial. Energía potencial eléctrica. Ese trabajo es el necesario para cargar el segundo capacitor. ¿Y cuánto vale ese trabajo? Bueno, ese trabajo estará dado por la diferencia de las energías potenciales. U final menos U inicial. Claramente esto es un valor negativo, entonces decimos o concluimos que se pierde energía. Sabemos que la energía realmente no se pierde por conservación de la energía, eso no puede pasar, sino que utilizamos el término simplemente para referirnos a la disminución de la energía que teníamos originalmente. Bien, entonces esa sería la respuesta. Y aquí finaliza el problema número 6 del trabajo práctico número 5.